No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido. No importa de dónde. ¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto saludarle. Bienvenido a esta hora 23 con información importante. Ojo, tenemos una buena noticia que tiene que ver con la factura del pago de la luz en instantes con ustedes. Antes, las 5 noticias destacadas del día. Hemos expuesto 3 razones técnicas importantes. La primera es que si se convocara al proceso electoral apenas posesionados los colegas en el transcurso de los próximos días, el Tribunal Supremo Electoral enfrentaría a fines de diciembre días que son muy poco útiles para el trabajo, independientemente de nuestro compromiso y de nuestra labor. Esa alianza se mantiene incólume, se mantiene firme y se mantiene ratificada. La estrategia política y electoral se reafirmará en el momento en que conozcamos el panorama completo de los candidatos y de los partidos que van a participar en el próximo proceso. Fruto de una mayor eficiencia en la cadena productiva del sector eléctrico, se ha logrado una significativa reducción en las tarifas eléctricas, buscando igualdad de condiciones para generar inversiones en la industria y comercio, con mayores posibilidades de desarrollo y con tarifas domiciliarias acorde a la realidad de los bolivianos. Hoy es un día que quedará marcado en la historia de nuestra región y de nuestro país. Para decirles de que tengo un arraigo natural porque tengo mi familia, mis papás de tercera edad. Segundo, de que yo tengo arraigo, que mi arraigo no permite que yo pueda salir afuera del país. Tercero, de que no tengo recurso económico. Si apenas yo hacen ya 3 años y 5 meses que no trabajo, solo ahorita estoy en mi casa apoyando, cuidando a mis nietitas para que mis hijas trabajen y así sea el sostén del hogar. Sí, a través de su defensa legal le ha presentado un memorial, seguramente en las siguientes horas lo va a valorar el Ministerio Público. Mientras tanto, nosotros vamos a cumplir con los requisitos formales para una nueva citación en todo caso y una vez que se cumple este requisito, coordinar con el Ministerio Público la orden de aprehensión correspondiente en caso de que no comparezca a la nueva citación. ¿Qué hiciste el memorial? Tengo entendido que él está incidentando algún tema de la fecha y el horario en que se le ha notificado por la distancia en la que él se encontraría. En tal sentido, nosotros estamos coordinando con el Ministerio Público para emitir una nueva citación. Vamos a ver otras noticias, las 3 que usted tiene que saber. Los fiscales de materia Jimmy Almanza Pardo y Richard Villaca firmaron la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales por la comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, crímenes previstos en los artículos 123 y 133 del Código Penal. Antonio Costas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, señaló a través de una misiva dirigida a la entonces presidenta del ente electoral, María Eugenia Choque, excluido de reuniones decisivas con Neotech y Ethical Hacking. Donald Trump, presidente estadounidense, insistió que no hizo nada malo horas antes de una votación en la Cámara de Representantes que podría activar un juicio político en su contra en el Senado. Hoy vamos a conocer al ministro de Hidrocarburos, don Víctor Hugo Zamora, que está con nosotros en el estudio. Gracias por venir. Miriam, un gusto. Bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches. Qué gusto conocerlo.
saber quién es usted, qué está haciendo, cómo está trabajando, lo último que ha pasado con YPF, pero empecemos por el principio, para que la gente lo conozca un poquito más. Un gusto, Miriam, un gusto compartir en este programa tan importante para la información que recibe la teleaudiencia boliviana. Bueno, ¿quién es Víctor Hugo Zamora? Yo soy un tarijeño que viene de una familia que ha trabajado mucho en el desarrollo productivo de Tarija. Mi padre fue un ingeniero industrial que tuvo la oportunidad de montar muchos de los ingenios que tenemos en Bolivia. Fue parte de todo ese proceso de industrialización importante que tuvo la Corporación Boliviana de Fomento, y claro, a raíz de esa formación es que nosotros también nos interesamos mucho en ello. Tengo una familia de 5 hijos, mi madre todavía vive, mi padre ya no. Y bueno, tuvimos la posibilidad de criarnos con 6 hermanos, entre 6 hermanos, 5 hombres y una mujer. La reina de la casa. La reina de la casa. Y claro, fuimos formados en diferentes lugares de Bolivia en nuestra etapa inicial por el trabajo que tenía mi padre. Y terminamos en Tarija siendo bachilleres del Colegio La Salle, siendo universitarios en la Universidad Juan Michel Saracho. Estudié la carrera de Ingeniería Forestal. ¿Forestal? Sí, tuve la posibilidad de hacer posgrados, muchos posgrados en medio ambiente con mención hidrocarburos. Soy magíster en medio ambiente, estoy a un paso del doctorado que ya por falta de tiempo, no sé si algún día lo podremos defender con la Universidad de Sevilla, España, pero vamos a intentar llegar a la etapa final de nuestra formación. Y bueno, hemos trabajado mucho en lo que es la institución pública y el sector privado en Tarija. Fuimos parte de muchos espacios, lugares de administración pública a invitación de gente muy importante que nos dio la oportunidad de ser representantes allá. Fui concejal municipal en Tarija, fui miembro del consejo departamental en aquel entonces de la prefectura del departamento, en la época donde empezaban a incrementarse los recursos por concepto de regalías en el departamento. Fui posteriormente parte de todo un proceso de desarrollo productivo a través de las consultorías específicas y de la inversión privada en el sector vitivinícola. Fui parte de la transformación de la uva de mesa en el departamento de Tarija, financiado por USAID. Y claro, en esos momentos desarrollamos actividades que mejoraron la producción y la competitividad de la uva de mesa en el departamento. Desarrollamos actividades en el sector petrolero con intervenciones específicas desde afuera, desde lo privado, principalmente en lo que era el monitoreo de reservas, en el tema de alternativas de intervención de todos los operadores en lo que eran los sectores productivos afectados por la intervención. Y bueno, posteriormente fui ya invitado por un grupo de personas que conformamos una agrupación ciudadana. Nuestra agrupación ciudadana se llama UNIR. Mire, para que se enteren todos. Y soy el presidente de la agrupación. De UNIR. Sí, coordinamos mucho con el licenciado Oscar Montes, que fue alcalde bastante tiempo en Tarija y que generó la transición entre la historia de Motete Zamora y toda la vieja guardia que manejó y administró Tarija al nuevo momento que vivía emergente y la juventud tarijeña de aquel entonces, donde estaban Oscar Montes, Mario Cosío. Nosotros nos incorporábamos ahí un poco más jovencitos a todo ese esquema de administración pública, y a partir de ello fuimos ya parte de la nueva época, si se puede hablar de ella. Es el tema de la administración de 10 años, donde nosotros fuimos parlamentarios, fuimos diputados 5 años, senador otros 5, y claro, me sirvió mucho la formación universitaria porque fui presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia. Fuimos dirigentes universitarios nacionales. Ese quizás ha sido su
Fue uno de los momentos... ¿La patada lanzadora? Claro, fue el momento de proyección más importante en la vida política, pese a que desde jovencitos nos gustó hacer política. Fuimos honestamente parte de toda la estructura política porque nos interesó la política desde el bachillerato. ¿Cuándo salió bachiller? El 87. El 87. Yo voy a cumplir ya casi 50 años. Aunque no parezca. Pero bienvenidos. Aunque no parezca. Bienvenidos, los 50. Y le están lanzando piropos de este control. Porque dice que no parece. Bueno. Ahora, en medio de toda esta actividad, ¿dónde estaba el joven que quería disfrutar de la vida, deportes, música? Disfrutamos mucho. Hay tiempo para todo. Fui un deportista de mucha trayectoria competitiva. Yo fui parte de las selecciones de fútbol, mis hijos juegan fútbol, mi familia respira el deporte de una manera competitiva, permanente. Tengo 4 hijos hombres. ¿Solamente varones? Puro varones. La esposa es la reina de la casa. Y si buscaba a la mujer, creo que iba a tener un equipo de fútbol también. Sí, seguro. Entonces tuvimos la necesidad de hablar tanto de deporte porque lo hacíamos, lo practicábamos. Fui también parte de las artes marciales, fui competidor internacional, recibí una medalla de plata en algún momento sudamericana en el nivel competitivo de artes marciales. Y últimamente, para no dejar de la actividad deportiva, bueno, nos dedicamos a algo que nos gustaba mucho, que era el tiro con arco. Y fuimos parte de la selección boliviana, ahora último en estos Juegos Sudamericanos que hubo en Bolivia. Estuvimos ahí representando a Bolivia ya como competidores de deportes menos de contacto, pero no menos competitivos, como son... A los que nos estamos abriendo, ¿no? Sí. Estuvimos ahí. Así que el deporte es parte de nuestra vida. Mis hijos son todos ellos deportistas, uno de ellos prácticamente ejerce como actividad profesional el deporte, juega en la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. ¿En qué equipo? Estaba en Bolívar, estuvo en Oriente Petrolero, ahora está en Always Ready, así que es arquero él. Y bueno, los otros que vienen por atrás, que son más pequeños, también andan con la ilusión de algún día ser muy competitivos y profesionales en el tema deportivo. Qué lindo conocerlo desde ese lado, ¿no? Como deportista, como persona que además ha comenzado desde la universidad dentro de la política. Realmente es valorable lo que usted ha hecho, además conociendo gestión. Ha hecho gestión también, ¿no es cierto? Porque para ser ministro tiene nomás que tener conocimiento de aquello. Creo que lo más importante en la gestión pública es ese equilibrio que debe existir entre el criterio, el conocimiento de la administración pública, que es un poco el don político, y equilibrar con la parte técnica. Tiene que haber también un criterio técnico, y me parece que la mejor forma de representación en los espacios ejecutivos es esa combinación entre lo político, la experiencia de administración pública y el conocimiento técnico. Creo que esa es una simbiosis y una estructura de conocimientos que ayuda mucho cuando uno está administrando la gestión pública y más cuando existe crisis. Ahora, ¿estamos en crisis? No, bueno, vivimos una crisis política y democrática muy dura, histórica. Yo fui parte de formación incluso de foquismos revolucionarios en nuestra época de juventud, donde los códigos eran agresivos. Esta revolución que vivimos democrática fue muy pacífica, se sale de todas formas de lo que aprendimos mucho en la resolución de conflictos en esas etapas de formación en la universidad. Usted era niño cuando era la época de la dictadura. Sí, pero además teníamos como las experiencias agresivas de las tomas de instituciones militares agresivas, las armas, cuál era la tesis de aquella época. Bueno, la revolución la hacen las personas, las armas están en los cuarteles, los soldados son el pueblo, hay que tomar las armas y hay que hacer la revolución. Esa era la tesis que se manejaba desde el momento de la izquierda universitaria de aquel entonces. Este movimiento cívico tomó instituciones militares con niños de 2 años en los hombros, con la familia en la mano y pidiendo a los policías y militares que se unan al pueblo. Eso no está en ningún manual de toma de instituciones militares, pero ocurrió.
Por eso es que este momento de crisis democrática tiene una connotación histórica. No creo que en ningún país de Sudamérica y en la historia de las revoluciones de los países sudamericanos y del mundo haya existido este componente transversal pacífico tan importante en la revolución democrática que se vivió este año. Y claro, dejó como una transferencia y un legado constitucional lo que somos ahora, un gobierno de transición democrática, constitucional, pacífico, que finalmente va a tener que devolverle a quienes sean electos instituciones sólidas, viables y que permitan desarrollar una gestión en beneficio de la gente de manera muy ágil y más eficiente. Bajo ese trabajo y lo que usted nos está comentando, ¿cómo va a devolver las instituciones que están bajo su cargo en este momento? ¿Cómo las ha visto para empezar? ¿Cómo las ha recibido? YPFB, por ejemplo. A ver, hemos recibido instituciones muy complicadas dentro de su administración, pero creo que abandonadas y maltratadas en la etapa final. En el momento que sintieron que se derrumbaba el gobierno de 14 años, empezaron a tomarse acciones muy complicadas. ¿Cómo cuáles? De irrespeto a la institucionalidad. Esa Casa del Pueblo tenía las computadoras y todo lo que es el equipamiento de la institucionalidad botado. Y es más, maltratado, como queriendo dar un mensaje de que después de nosotros el desastre. Y eso creo que no es un buen mensaje para la población, pero además no es un buen mensaje para nuestras futuras generaciones, que son las que nos van a reemplazar. Y por cierto, ahora nos van a reemplazar más rápido. Ese movimiento juvenil que hubo nos va a sustituir muy rápido a los políticos. Yo siento que estamos ya en una etapa de transición, y estos jóvenes que tuvieron el protagonismo en este proceso nos van a reemplazar muy rápidamente. Nos apena decirlo, pero es una realidad, y con un sentido de pertenencia de Estado, de protección al Estado muy fuerte, porque nacen de una revolución pacífica y ellos se van a hacer cargo. La alegría de esto es que son nuestros hijos, sí, ¿no es cierto? Y creo que ellos ahora están siendo los que van a asumir después la posta que les vamos a dejar nosotros. Esa es la posta que le tenemos que dejar. Ahí vamos con la pregunta de que debemos dejar instituciones expeditas en la próxima gestión. ¿Qué significa esto? Debemos constituirnos en custodios, primero de la democracia. Nuestro principal mandato es elecciones transparentes y recuperar la credibilidad democrática de un pueblo que siente que la democracia es parte de su libertad. Y por eso puso por encima hasta de los temas económicos su libertad democrática. Miren ustedes, hay un mensaje que nos daban el otro día un grupo de jóvenes cuando llegábamos a un aeropuerto. Nos decía, miren, ministros, sentimos de que este es un momento de menos recursos, pero de más alegría. La gente se siente feliz con la transición porque ha puesto por encima de la caída de los ingresos, de la crisis económica que está viviendo, la reivindicación democrática y su libertad de vivir en democracia. Entonces, con seguridad que esta historia a futuro va a hablar mucho más de lo que está hablando ahora, porque vamos a empezar a sentir las bondades de una transición que fue fruto de la reivindicación de una juventud que buscó una libertad democrática. Ahora nosotros debemos entregar estas instituciones no solo con ese principio de democracia, debemos entregarla con información transparente. ¿Y eso? ¿Y cómo está la información de YPFB? ¿Lo que dijo el ex presidente es real o no es real? ¿Está en quiebra o no está en quiebra? Dicen que no es muy ético hablar de las gestiones anteriores. Sí. Y más aún cuando se tiene a gente de la misma región y de alguna formación similar a la que tenemos. Pero hay que decir algunas verdades porque es la historia la que nos convoca a esto. La primera verdad es que 14 años de un poder absoluto desgastaron mucho la representación de la institucionalidad a través de las autoridades. ¿Cuál fue el desgaste? Primero, el no tener mecanismos de control fiscal
en todos sus procesos y procedimientos que relajaban mucho la forma de actuar con la institución pública. Es decir, nadie cuidaba las formas de cómo se debería administrar la institución pública. ¿Qué nos encontramos? Para ser más específico, nos encontramos con administraciones relajadas que no tomaban en cuenta recomendaciones, por ejemplo, de auditorías internas, de auditorías de Contraloría, de recomendaciones que ejercían las instituciones de control fiscal. Y claro, al no hacer caso a esas recomendaciones porque creían que podían hacer lo que creían y lo que podían sin tomar en cuenta los mecanismos de control fiscal y las formas de cómo se administra la función pública, claro, nos encontramos con que la institucionalidad ha quedado deteriorada. ¿Y las personas que estaban a cargo de estos puestos, por ejemplo, profesionales en su área? ¿Saben cuál fue el principal problema que encontramos? A ver, el Ministerio de Hidrocarburos con cuentas congeladas. Desde el 2015, porque no se tomaron formas de remitir los informes correspondientes sobre los gastos que se realizó sobre alguna cuenta, y esa cuenta se la congeló. Y nadie se encargó desde el 2015 en restituir esa cuenta, porque es una cuenta que va a servir para el funcionamiento del ministerio. Sobre el personal, un hacinamiento centralista terrible. Es decir, a ver, Hidrocarburos en La Paz tiene unos 200 funcionarios. Tarija y Santa Cruz y Chuquisaca, que son departamentos productores que también deberían hablar, respirar, comentar, debatir sobre el tema de hidrocarburos, proponer sobre lo que van a ser las políticas de hidrocarburos, tienen 2 o 3 funcionarios. Nada más. O sea, todo se lo centralizó en La Paz, que me parece muy bien, es la sede de gobierno, debe tener su importancia, pero nunca se pensó en devolverle a los departamentos productores la posibilidad de que se construyan las políticas de abajo hacia arriba. Siempre la decisión paternalista de que con el dedo, desde un centralismo, vamos a decidir qué ocurre cuando los hidrocarburos salen de esos departamentos que están en el sur, que están en occidente y que en este momento nos están generando la riqueza. Yo no me imagino, por ejemplo, a Potosí no hablar de minería. Claro. No me lo imagino a Potosí. No me imagino a Pando, Beni, no hablar de recursos forestales o de ganadería. Santa Cruz, Beni. No me imagino a Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz no hablar de hidrocarburos. Es decir, le han puesto un candado al incentivo que debería tener la población, todos estos departamentos productores, a través de una política centralista. Sumado a ello, la poca información. Yacimientos fue una isla. Yacimientos fue una institución que trabajó al margen de las cabezas de sector que definen las políticas. Hasta el extremo de que cuando llegamos pedimos, a ver, viceministros salientes, información sobre reservas. No tenemos en el ministerio. El ministerio no tenía un dato de las reservas hidrocarburíferas de este país. Cuando les pregunto por qué, porque cada que le preguntábamos a Yacimientos nos decía, paguen unos pesos y en estas páginas ustedes saquen sus conclusiones. Es decir, nunca se dejó una información oficial, formal, del ente operador para entregarle al ministerio y al pueblo boliviano información clara sobre lo que estaba ocurriendo con el negocio. Ese fue nuestro primer desafío, lo logramos muy rápido y fue una de las grandes fortalezas para sostener el negocio. Ahora fuimos al Brasil a negociar una adenda que obligatoriamente la debíamos negociar en un momento en que el tiempo del contrato se acabó, pero no se acabaron los volúmenes comprometidos con el Brasil. Entonces sí era necesario que ustedes hagan esto, porque sí, ha habido voces que decían, como son parte de un gobierno de transición, no deberían haber hecho esta adenda. Era obligatorio. Era obligatorio, muy bien. Y era parte de la gestión ya que teníamos como transición. En algún momento hablábamos con la presidenta y la presidenta nos encomendó de muy buena fe, además con el criterio y la sensibilidad que la caracteriza. Una presidenta excepcional, porque tiene inteligencia y sensibilidad, combinación perfecta para administrar un Estado con sentimiento y con inteligencia. Y creo que eso es lo que vamos a
añorar después de la transición. Ojalá encontremos una figura muy parecida que nos permita garantizar ese sentimiento. Pero bueno, nos encomendó a hacer un negocio que garantice que ese corazón siga latiendo para que podamos seguir teniendo la inyección de recursos para el Estado boliviano, ese corazón de recursos que significan los hidrocarburos y el negocio con el Brasil continúe funcionando. Se estaba cortando. Claro. ¿En qué nos va a beneficiar la adenda? A ver, el Brasil y Bolivia han tenido una historia importante de negocios, más de 45 años, 25 previos al gasoducto y 25 post inversión en ese ducto que hicimos al Brasil, y que lo hicimos con plata del Brasil, no con plata boliviana, cuando teníamos 1 a 2 TCFs de reserva, es decir, no teníamos gas, sí teníamos la posibilidad de tener gas. Y cuando empezó ese negocio, claro, se hicieron acuerdos que a la larga quedaron medios obsoletos y que nos complicaron. Por ejemplo, precios vinculados a los líquidos. El gas que nosotros pagamos al Brasil tiene una discusión y un debate de precios vinculados a los fuels, porque así se hacía antes. No es porque estuvo mal hecho, es porque así se hacía antes. Ahora el gas se negocia en función a los precios del valor del gas en el mundo, pero nuestro contrato todavía tiene esa característica. Volúmenes que nosotros deberíamos cumplir en rangos demasiado amplios entre los mínimos y los máximos. Es decir, si en el día el Brasil nos nominaba 14 millones, había que entregar los 14, que era el volumen mínimo. Si nos nominaba 30, teníamos que darle los 30. De 14 a 30 millones es una locura pensar que en medio día uno puede migrar de los 14 a los 30. No se puede. Pero existía esa relación contractual. Y si Brasil en la mañana nos decía 14 y en la tarde nos decía 30, nosotros debíamos entregarle así. Ese era un tema que jamás existió en el mundo, pero que Bolivia y Brasil tenían ese mecanismo y esa forma de negocio, y que lógicamente por la falta además de honestidad en nuestro volumen real, es decir, por la falta de honestidad en decir esto es lo que tenemos de gas real, nos complicó mucho, porque le dijimos al Brasil: nosotros tenemos harto gas, tenemos un mar de gas, y nosotros vamos a ser el corazón energético de Sudamérica, y nosotros podemos darle lo que ustedes nos pidan. Pero cuando empezó el negocio y empezó la forma de relacionarnos, resulta que lo que nos encontramos es que nos pedían un monto y nosotros no podíamos cumplirlo. ¿Por qué no? Porque no teníamos ese mar de gas y no teníamos esa cantidad de gas realmente. Era un negocio que se gestó bajo una ilusión propuesta por una farsa del gobierno boliviano. Ahora, y eso nos ocasionó multas, nos ocasionó volúmenes que el Brasil pagó y no pudo retirarlo, no porque no quería, sino porque nosotros no podíamos entregarle. Ese mínimo de 14 tuvo incumplimientos de muchos años y nos generó la complicación de acumulación de un gas que el Brasil pagó y no lo retiró, y ahora lo debemos entregar. Y en esta adenda que hemos empezado a negociar, debemos empezar a cumplir con esos volúmenes que el Brasil debe recibir sin pagar, porque ya lo pagó. Y eso significa un buen tiempo y un buen volumen. Lo que se ha incumplido. ¿Qué era lo que íbamos a tener? Que estos primeros meses el Brasil iba a retirar gas y no lo iba a pagar. Lo primero que conseguimos es decirle: no, esta parte pagan y esta otra parte no pagan. ¿Qué es lo que se le va a restituir? Y eso vamos a tener unos 12 meses de restitución, porque ellos decían que en unos 3 meses deberían retirar gas sin pagar para restituir eso, y eso nos iba a generar una complicación financiera terrible. Entonces, creo que fue uno de los grandes logros el que en este tiempo de los 70 días iniciales que vamos a redactar la adenda final, tengamos un volumen de 19
19.25 millones que nos van a continuar pagando. ¿Qué significa esto? Que esos 19.5 son prácticamente nominaciones que estabilizan con volúmenes anteriores los ingresos de Bolivia. Lo primero que le hemos dejado en nuestra transición a la presidenta Áñez es la tranquilidad de que va a tener platita, y al Estado boliviano de que no va a haber una complicación financiera. Esa es una buena noticia. El saldo de los 19.25 hacia arriba hasta los 30, en estos 70 días, van a ser cubiertos a cuenta de los volúmenes que el Brasil ya pagó. Y claro, hay que mantener la fe del Estado entregando ese gas que ya fue pagado. Exacto. Entonces, uno de los temas más importantes, creo, de esta negociación, y que le permite a Bolivia tener tranquilidad en el tema de la estabilidad económica y tranquilidad en el mercado interno, que eso muchos se preocupan. Dice, si el Brasil nos quita el gas, pero va a haber y para el tenemos país. poco, para el país está garantizado, no hay suba de precios, no hay falta de combustibles y tenemos cierta estabilidad. Para terminar la entrevista, ahora dígame, ¿cómo está YPFB? ¿Está en quiebra? No está en quiebra. No está en quiebra. No está en quiebra. Está sana y salva y goza de buena salud. Eso. Así que lo dejamos con mucha claridad. Sí hay que hacer una reingeniería, porque es lo mismo cuando en una casa uno gana un buen sueldo y después tiene menos ingresos por un sueldo bajo. Lo que tiene que hacer es reajustar un poco las cosas, o por un sueldo medio, no diremos bajo. Como quien dice, apretarse el cinturón. Hay que apretar un poco los cinturones, hay que mejorar las formas, hacer más eficientes las formas de administración, pero el negocio del gas está garantizado, la estabilidad de nuestros mercados también, nuestros precios estables. Es decir que lo que intentaron hacer de la destrucción de ese equilibrio económico, rompiendo un ducto, complicando la relación, sacrificando a ciudadanos en La Paz sin combustible, mucha gente que no entendió que eso podía degenerar en una crisis final energética irreversible, no ocurrió. Gracias a Dios. Y creo que ese es uno de los últimos mensajes que le dejamos a la población, que hemos respirado un momento muy crítico. Vamos a tener alternativas para ese Citygate que es Sencata, se llama una planta de Sencata, ojalá que la tengamos en la zona sur. Tenemos ya contactos con la OEA y el alcalde Revilla para que podamos conjuntamente armar. Una noticia nueva. Que la vamos a dar en su momento conjuntamente con el alcalde, y que ya no vamos a depender solamente de Sencata en algún momento, sino vamos a tener otra oportunidad. Quiero comprometerlo para que venga, por favor, para una próxima y nos cuente. Le agradezco sobre mucho. esta sorpresa, pero antes, por favor, yo sé que ha traído un regalito para nuestro arbolito. Me ganaron con la primer roja, pero me alegra que haya sido roja. Me alegra que haya sido una activista muy importante la que haya hecho eso. Ah, Yanis, sí. Muy linda ella. Sí, además la queremos mucho. Sí, donde usted guste, y por favor, háganos el honor de darle un mensaje al país. Bueno, nuestra activista dejó un mensaje de amor, yo quiero dejar un mensaje de paz. Después de haber vivido tantos momentos críticos de relacionamiento entre bolivianos, creo que estas fiestas nos deben llevar a entender que la paz, la armonía, el trabajo y el entendimiento entre nosotros es lo que nos va a permitir el desarrollo actual, pero permitir que nuestros hijos vengan con mejores posibilidades de éxito en su vida cotidiana. Deseando esa paz, esa unidad, y que el niño Dios llegue a todos los hogares, quiero entregar el obsequio para que el arbolito de Navidad, símbolo de nuestra Navidad, nos ayude a entendernos entre bolivianos. Muchas gracias. Ojalá, gracias a usted por venir. Muy amable. Gusto conocerlo. De nuevo le doy un beso y le agradezco por informar permanentemente con la verdad a toda la población. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Vámonos a una pausa, por favor.
Estamos hablando de Yanis Bacadaza, que hoy tenemos la fortuna de tenerla en el estudio, darle un beso, un abrazo. Muchísimas decirte gracias. Bienvenida al país. Muchísimas gracias. Después de toda tu travesía allá en la OEA y tu intervención, oye, qué increíble lo que has hecho allí. Muchas gracias. Qué lindo conocerte. Igualmente, estoy muy feliz, estoy sorprendida por la cantidad de cariño y la hermosa respuesta que había. Yo de verdad no me imaginé que iba a ser así. En el aeropuerto ya me hablaba la gente y yo estaba... ¿Te han reconocido al tiro? Sí, y yo sorprendía totalmente porque Ríos de Pie viene haciendo este trabajo hace tanto tiempo que de golpe que la gente note el trabajo ha sido como... No estoy haciendo nada distinto, siempre hacíamos y decíamos esto, hablábamos de no violencia, pero qué hermoso de verdad. Y me llena todavía de más ganas de seguir trabajando y de saber que está bien llorar en distintos lugares públicos. Mira, tú eres, creo que la primera activista a la que escucho hablar de defender la no violencia. Porque normalmente cuando escuchas hablar de activistas, siempre está mezclada la violencia de por medio, ¿no es cierto? Es decir, en las protestas, en lo que quieras, hasta en la forma de hablar. Pero tú eres la primera que eres defensora de la no violencia y eso realmente es de destacar. Gracias. Sí, y no soy solo yo, hay muchísimas personas en Ríos de Pie, como digo, la no violencia es el corazón de Ríos de Pie y es el método a través del cual defendemos distintas causas en medio ambiente, derechos indígenas, derechos civiles en general, pero para nosotros es lo más importante la no violencia porque creemos que es la forma efectiva y lo hemos vivido en calle y hemos visto que efectivamente esa es la forma correcta de hacer las cosas, porque no es solo oponerse al abuso y el autoritarismo, sino uno mismo elevar su conciencia para que en esa lucha contra el abuso uno no termine cayendo en convertirse aquello contra lo que está luchando, ¿no? Entonces somos súper idealistas, pero nos ha funcionado hasta ahora. Muchas personas recién han comenzado a escuchar de Ríos de Pie. ¿Cuánto tiempo ya están trabajando con esta plataforma? Hace 2 años. 2 años. Sí. Y los activistas que están en Ríos de Pie por su cuenta, ya cada uno tiene una carrera de más de 5 o 6 años en activismo. En mi caso, desde el 2010. ¿Lo que les ha motivado ha sido el 21F? Sí, principalmente, pero no solo el 21F, el 21F fue como lo que faltaba para que nos encontremos y empecemos a trabajar, pero cada uno ya había estado trabajando en distintas causas medioambientales. Federico Morón, que es uno de los cofundadores, lleva muchísimo tiempo trabajando en denuncias de casos de corrupción a nivel local en Santa Cruz. Nakai Mirtenbaum había participado en la defensa del 21 de febrero, incluso antes del mismo referéndum, llamando a los jóvenes a participar. Cada uno desde su ángulo ya venía haciendo un trabajo, pero cuando vimos esta crisis que se acentuaba en cuanto a la democracia, fue que decidimos que ya no se podía cada uno por su lado y justo nos encontramos y decidimos empezar algo en conjunto. Qué bien, qué lindo trabajo el que ustedes están realizando y la voz que tú has llevado además ante la Organización de Estados Americanos ha sido muy importante para que la región y el mundo entiendan, ¿no es cierto? Sí. Que no se puede dejar abandonada a una nación, especialmente a aquellos organismos internacionales que tienen la misión de vigilar por la paz y la seguridad de los países. Exacto. Ellos reciben un sueldo por defender la democracia y por ver que este tipo de abusos no ocurran y mantener, hacer responsables a quienes perpetúan estos abusos. Nosotros no nos pagó nadie, no fue ni por platita ni por notitas. Además, a la calle por como amor. país estamos inscritos en determinados grupos o instituciones, por así decirlo, ¿no es cierto? Somos parte de determinados pactos internacionales. Sí, y aún así no funcionan. Mi formación universitaria inicial fue Relaciones Internacionales, entonces mi deseo de defender los derechos humanos partía desde las entidades internacionales que se supone que las tienen que defender. Pero cuando ya vi en carne propia en mi país el caso de la Calancha, recalco, a mí me marcó muchísimo como sucrense, que hubo total impunidad sobre esto, me di cuenta de que tenían que haber otras formas que sean accesibles al ciudadano común, porque no todo el mundo tiene los recursos, los contactos y el tiempo para ir a presentar una denuncia frente a la CIDH. Y así es que encontré la no violencia y la vi como la forma efectiva en la que cualquier ciudadano puede tomar el poder en sus propias manos, organizarse y con unidad, organización y disciplina lograr un impacto grande en su sociedad. Y si uno se pone a pensar, los verdaderos cambios en la sociedad han venido de movimientos sociales que han protestado, incluyendo, por ejemplo, en los 90s el movimiento indígena en Bolivia, que termina trayendo a Evo Morales, quien después traiciona esos principios, pero igual genera un cambio que se mantiene hasta el día de hoy, pese a que hay todavía mucho más trabajo por hacer, obviamente.
obviamente. Pero es inolvidable la Marcha por la Vida. Exacto. Yo ni siquiera había nacido y sin embargo pienso y hablo de eso todo el tiempo. O por ejemplo lo que hizo Domitila Chungara. Eran 4 mujeres mineras las que empezaron y hicieron temblar a toda una dictadura. Entonces, al final del día, lo hermoso de este arco que hemos hecho, porque yo hablo desde la experiencia, desde estudiar relaciones internacionales. Nakai estudió sociología y derecho. Federico Morón se especializa en comunicación y marketing. Cada uno desde su esquina ha ido trabajando hasta que nos dimos cuenta que el verdadero poder no está ni siquiera en una oficina de gobierno, está en el ciudadano asumiendo su poder y organizándose y trabajando en unidad y por sobre todo a través de la no violencia. Exactamente. Hoy te has encontrado con la presidenta Yanine Áñez. La has conocido, me estabas comentando. ¿Qué te ha parecido? Como persona, el tiempo que compartí con ella, que fue corto, me pareció increíble. Me pareció una persona transparente, al menos por lo que pude percibir, y como mujer en política, la historia de ella para mí es muy importante porque ella ha tenido que sacrificar hasta su matrimonio, ¿no?, para poder continuar en la vida pública y política. Entonces, desde ese ángulo me encantó hablar con ella, y también porque algo importante para mí era recalcar que este es un gobierno de transición, que su meta y su objetivo es llevarnos a nuevas elecciones y que sean limpias y justas. Hay muchas otras cosas que se tienen que hacer, pero eso no es el rol principal de este gobierno, eso ya le atañe al gobierno que venga después de las elecciones. Entonces, hablamos de eso y me gustó mucho ver que ella también creo que lo tiene muy claro y que la sociedad civil va a estar vigilante respecto a esto. ¿Qué otros temas más han tocado? Evo Morales. Hablamos la un orden de poquito del aprehensión. señor Morales, no mucho de la orden de aprehensión, sino más de cómo ahora estamos viendo cómo, bueno, el Estado está viendo cómo va a procesar todos los abusos que han habido, cuando en su momento ellos no tuvieron ningún tipo de misericordia hacia casos falsos que se inventaban en contra de distintos líderes, entre ellos Tuto Quiroga, ¿no? Entonces, estábamos hablando, justo ahí Nakai habló y dijo, por eso es ahora el momento de ser la mejor persona, de ser más grandes, de ser mejores. Y de ella como opositora, obviamente ha visto y ha vivido en carne propia todo el abuso que hubo durante el anterior gobierno. Entonces nosotros estábamos hablando de que ahora es el momento de no ser ellos y de ser mejores personas, y ahí ella hablaba de sí, de cómo se le dio el salvoconducto a los hijos de Morales, lo curioso de que el señor se vaya del país y no se lleve a sus hijos. Entonces debatimos un poco de eso y hablamos también de conciliación, que es ahorita lo que más preocupa a Ríos de Pie, encontrar los puntos en común con aquellos grupos que no se sientan parte de la revolución de las Pititas. Exacto. Ahora, tú que has estado afuera como activista, ¿cómo ven a este gobierno afuera? Hay mucha confusión y hay una campaña... Hay controversia, ¿no? Totalmente, y hay una campaña de desinformación súper fuerte y coordinada y con buenos recursos por detrás, porque anoche mismo di una entrevista y me preguntaban, me decían que no hubo fraude, que hay muchos reportes que indican que el fraude es falso, y yo les hablaba del reporte de la OEA, y si no les importa el reporte de la OEA, genial, los bolivianos tenemos muchos reportes y hemos hecho el propio control para ver y constatar que hubo fraude electoral. Pero, y eso fue algo que le comenté a la presidenta el día de hoy, que sin conocerla, nosotros hemos estado hablando con prensa internacional y defendiendo lo justo, lo correcto y lo que es la verdad, que es que constitucionalmente era ella a quien les tocaba asumir el cargo, no hubo ninguna autoproclamación ni golpe, como se intenta decir. Y así como nosotros de sociedad civil estamos haciendo el trabajo de defender la verdad, esperamos la respuesta desde el Estado de que también defienda la verdad y se mantenga dentro de la verdad, y al decir eso me refiero dentro de los roles que le corresponden, ¿no? No atropellar, ni salir, ni cruzar líneas que no le corresponden a un gobierno que es específicamente de transición. Y me quedo un poco más tranquila porque creo que ella lo entendió muy bien. Pero... ¿Estabas tú preocupada por algo? ¿Por qué estabas preocupada? ¿Por qué le has hablado de este tema? Porque precisamente para Ríos de Pie hay muchos temas que tocar todavía, como por ejemplo el tema medioambiental. Hay temas con los que no estamos totalmente de acuerdo con la corriente principal, se puede decir en este momento, que es, a nosotros nos parece que Iglesia y Estado tienen que mantenerse separados. Entonces todos estos debates que se han estado instalando dentro del gobierno, a nosotros nos parece que le tendrían que corresponder a la ciudadanía y al próximo gobierno, no necesariamente al gobierno actual. El gobierno actual nuevamente tiene la tarea concreta de traer paz al país y de llamar a nuevas elecciones. Pero me quedo muy tranquila, porque la señora presidenta, por lo que he visto, lo tiene todo muy claro. Aprecio muchísimo, ella tuvo una apertura genial conmigo y yo le comenté que yo estaba
avergonzada de que me puse a llorar en plena OEA, y ella me comentó que ella estuvo llorando un montón los días previos cuando ella ni siquiera sabía que iba a ser presidenta, y que a veces uno no puede evitarlo porque ama tanto a su país que lo siente muy fuerte. Y escucharlo de ella, que está pasando por muchos más ataques y un momento mucho más difícil, ella se está jugando la vida básicamente por un proceso de transición hacia la democracia, fue hermoso. La última consulta que te voy a hacer, ¿vas a entrar en política? Estoy en política ya. Claro, pero estás dentro del activismo. Sí. Pero como para ser candidata senadora, diputada, algo, ¿no te estaban tentando? Me han tentado bastante, pero Ríos de Pie todavía tiene mucho trabajo que cumplir. La no violencia no está completa si no hay conciliación, tampoco está completa si no hay educación ciudadana, y al mismo tiempo creo que dentro de todo hay pocas voces que hablan de no violencia dentro del país. Entonces, y es muy necesaria en Bolivia en este momento, así que voces como las de Ríos de Pie me parecen elementales, y gente que quiere candidatear hay un montón, y muchos de ellos son increíbles y no han tenido la oportunidad de hacerlo porque teníamos un gobierno que no abría espacio a nuevos liderazgos. Gente loquita, apasionada por la no violencia, somos muchos menos, y creo yo que traemos algo muy valioso a la mesa, y yo me veo aportando desde esa esquina, la verdad. Te agradezco por haber venido. He visto que has venido con una pompita. Sí. Por favor, roja. ¿Puedes hacernos ese regalo? Roja de amor. De amor, exacto. Porque por sobre todo que el 2020 sea un año lleno de amor para todos los bolivianos, inclusive con aquellos que son distintos a nosotros en su forma de pensar. Eso. Amor a nuestra Chiquitania y a la Madre Tierra, a todas las áreas que hemos perdido, que han sido afectadas este año, y amor a nosotros mismos también. Siento que como bolivianos tenemos que subir la autoestima después de todo el trauma que hemos vivido este año, así que amor hacia todo lado. Ese es el deseo. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Conocerte, que Dios te bendiga inmensamente. Dios me la súper bendiga. Muchísimas gracias por el espacio. Volvemos enseguida. Porque aquí el alma está abierta, porque aquí los brazos también, porque aquí Vamos a hablar del caso de corrupción Fondo Indígena Fondioc, y es que hoy la señora Nemesia Chacollo se ha presentado ante juzgados y han revocado sus medidas sustitutivas y han determinado que guarde cárcel, que vaya a la cárcel y va a quedarse en la cárcel de Miraflores. Dijeron en principio a Palmasola, pero luego, después de apelar, determinaron que se quede en Miraflores. Estamos con el doctor Eduardo León para conversar justamente de este tema. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, sus órdenes. Usted ha estado con este tema investigando, averiguando, ya son desde el 2013 el escándalo de corrupción del Fondo Indígena. Bueno, sí, evidentemente, mire, me se da una investigación muy prolija que se hizo, y los datos que se nos proporcionaron de manera oficial de dentro del Fondo Indígena en esa oportunidad, juntamente con el que fuera diputado y ahora director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, emprendimos un trabajo. Este trabajo dio sus frutos cuando se comenzaron a aprender y detener a determinadas personas, por ejemplo, la exministra Julia Ramos, el diputado, ahora senador todavía, Choque Salomé, a la senadora Merino, una cantidad de dirigentes y funcionarios del Fondo Indígena, hasta concluir con la aprehensión y detención que se dio de la señora Nemesia Chacollo, quien estaba en primera instancia sometida a detenciones domiciliarias, luego detención preventiva, luego detención domiciliaria, sin derecho a salidas, etcétera, pero toda la población ha visto de que ella hacía de la detención domiciliaria un juego y se burlaba de la justicia. A pesar de que ella decía que no, ¿no? Claro, es que ella dice que no, pero muchas veces los mismos ciudadanos a través de imágenes de celular compartían que ella estaba viajando, desplazándose cuando había prohibición para aquello. Ahora bien, el señor Aramayo, que era director justamente del Fondo Indígena,
que ahora está guardando prisión, ¿no es cierto? Fue uno de los que había hablado de esta corrupción. ¿Qué pasa en este caso entre Aramayo y también la señora Nemesia Chacollo? Bueno, la señora Chacollo dice que es inocente, que ella no se ha llevado ni un peso. Es que es el discurso de siempre. Hay que recordar que en aquella oportunidad también todos los diputados y senadores, aprovechando los 2/3 del MAS, ovacionaron a Nemesia Chacollo. El presidente del Estado de ese entonces, el vicepresidente Juan Ramón Quintana, desafiaban incluso, y cuando la cadena CNN Internacional en español incluso sacó datos que nosotros dimos sobre este tema, le dijo claramente de que no se metan con Bolivia, que no se metan con Álvaro, que no se metan con Evo, porque van a encontrarse en un país soberano, etcétera, y todos aducían una supuesta inocencia. Pero los hechos y los datos determinan y demuestran de que el daño económico es irreversible. Más allá de los proyectos fantasmas o los proyectos inconclusos, lo que la justicia tiene que investigar y jamás investigó es el tema del desvío de dinero a cuentas particulares. Ahí está el delito más grave, que ojalá que la justicia ahora corrija el rumbo que estaba tomando, con el que realmente ahora tiene que establecer una persecución penal a partir de el traslado de cuentas públicas a cuentas privadas de sumas de dinero enormes que han manejado estas personas. Algunos dirigentes, como el caso de el líder de Bolivia Somos Todos, por ejemplo, él señaló que había devuelto el dinero, que a él sí le habían depositado, pero no por su nombre, sino porque él era representante de la comunidad. Claro, el caso de Damián Condorin es un caso, por ejemplo, que injusto, que él le depositaron el dinero sin que el proyecto esté avanzando, él devolvió el dinero y no le quisieron recibir las cuentas, y el fiscal lo imputó y lo envió a la cárcel. El caso de la señora Mel Hurtado es lo contrario. Ella en aproximadamente 3 minutos y medio logra obtener en cuentas particulares 21 millones de bolivianos y casi 3 millones de dólares, ella sola. El caso de la señora ahora vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, Juanita Anzieta, que recibió 8 millones en el Banco Sol y que señaló a toda la población de que había devuelto ese dinero y que jamás lo devolvió, que jamás mostró el extracto que le pedimos que le exhibiera. O sea, son ejemplos que de la manera como se manejaron más de 4.000 millones de bolivianos en el tema del Fondo Indígena hasta que se hizo el corte respectivo. Son 6 años, doctor. ¿Por qué no ha avanzado la investigación? Bueno, es obvio, creo, la respuesta, ¿no es cierto?, por un lado, pero por otro, ¿qué otras instituciones debieron ayudar para que se esclarezca justamente quién se ha quedado con el dinero o hacia dónde se ha desviado este dinero que se han robado del Fondo Indígena? Bueno, el exgobierno de Evo Morales es el que ha, de una manera directa, ha solapado estas investigaciones, ha impedido que avancen, porque la responsabilidad deviene del propio presidente de ese entonces, Evo Morales Ayma, y todo el conjunto de ministros que estaban en ese momento dirigiendo el destino del país. ¿Por qué? Porque ellos aprobaron decretos, nombraron a la directora del Fondo Indígena, a la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Chacollo, Julia Ramos, etcétera, y a partir de ellos también el ministro de, por ejemplo, de Economía, que es quien controlaba el flujo de dineros y la rendición de cuentas. Este elemento jamás ha sido dado cuenta y el señor Arce Catacora tiene absoluta responsabilidad en este caso. El exministro de Economía. De Economía, claro. Hemos pedido varias veces que se lo convoque, incluso hemos ampliado las investigaciones contra él, pero la Fiscalía siempre le tembló los pantalones para poder ejecutar lo que se llama justicia y solamente aplicar lo que es la ley. Y por el contrario, pues favoreció a los corruptos y trató de encubrir una investigación dirigida hacia funcionarios de tercera, cuarta, que finalmente no eran el grueso de lo que nosotros buscábamos. Pero la responsabilidad, como le digo, parte del propio expresidente del Estado, Juan Evo Morales. Y Rafael Quispe sabe y tiene que tomar en cuenta que es el momento de comenzar a convocar con las pruebas que él tiene y guardamos
desde el presidente Evo Morales hasta el ministro de Economía. Ahora, otra institución, la ASFI, por ejemplo, para ver esto del seguimiento del despido de dineros, ¿ha colaborado? ¿Se le ha pedido ayuda en este caso? No, la ASFI no colaboró para nada. ¿Pero debería? Debería haber colaborado por el tema del seguimiento de las cuentas. Se le pidió, por ejemplo, que hiciera un cruce entre los depósitos de los dineros de las personas que hicieron de cuentas públicas a cuentas particulares y jamás llegó esa información. Fue una información absolutamente sesgada, por un lado. Por el otro lado está el tema del Banco Unión, porque el Banco Unión fue el de donde se erogó las cantidades de dinero y que debió, de acuerdo a la cuenta Sigma, ser controlada por el Ministerio de Economía. Tampoco se realizó. Vale decir de que hay también instituciones e instancias, como usted me consulta, la ASFI, que han actuado de manera omisiva en su responsabilidad y tienen, por supuesto, que responder la señora Leni Tatiana Valdivia sobre los actos de omisión que cometió en este hecho. ¿La Contraloría? El señor Hervas. El señor Hervas es responsable de no haber realizado ningún tipo de conclusión en el informe final. Él señaló de manera clara, y está establecido aquello, de que no se pudo realizar control externo porque todo había sido destruido, porque no existía información, lo dijo la Contraloría, y que solamente habían logrado realizar un informe interno de la entidad, del Fondo Indígena, y el Contralor, en vez de encontrar responsabilidad y emitir un informe final que sea además, que abarque al conjunto de los responsables, lo que hizo fue igual que hizo la Fiscalía, se hizo el que investigar, se hizo el que averiguar y finalmente dejó en la misma incertidumbre y encubrió. Por lo tanto, el señor Hervas es responsable. Y aquello yo quiero hacer la entrega, miren, de este libro que se hizo en su momento, de la verdad del Fondo Indígena, que fue escrito por Diego Ayo y que establecen elementos y datos que nosotros le proporcionamos juntamente con Rafael y que nos mostraba de cómo se había actuado en ese momento. Usted va a poder actualizar toda la información que usted, que la población conoce, pero que es documentada, que tiene apoyo legal, que tiene apoyo hemeroteca, que tiene apoyo de datos financieros y que finalmente es una verdad histórica. El gobierno del presidente Evo Morales Ayma ha sido uno de los más corruptos en base a lo que se hizo en el Fondo Indígena. Ahora, ¿qué es lo que queda por hacer? ¿Qué es lo que resta? Doña Nemesia va a guardar detención en la cárcel de Miraflores, pero la investigación tiene que continuar. Mire, yo soy un hombre, un hombre abogado que soy desconfiado absolutamente de la justicia. A pesar de los esfuerzos que haga el director, en este caso don Rafael Quispe. Rafael Quispe hace los esfuerzos supremos porque esto avance, siempre lo hizo. Lo persiguieron por eso, lo llevaron detenido varias veces, lo persiguieron con mandamientos de aprehensión. Y él, por haber investigado la corrupción, en vez de que persiguen a los corruptos, lo persiguieron a Rafael. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo que sucede es de que técnicamente los abogados y los fiscales y los jueces saben que toda entrada tiene una salida y que técnicamente uno puede hacer ingresar a la cárcel a quien sea, pero también técnicamente y bajo las argucias legales se lo puede hacer salir. Lo que se tiene que hacer en este momento es ampliar la investigación al Contralor del Estado, al señor Hervas, que en su momento a Juan Evo Morales Ayma, y además con el gabinete, y concluir en un juicio, o sea, apresurar un juicio. Y si no se puede, por el tiempo, cesar este capítulo, llevar a juicio a las personas que ya están imputadas y abrir un Fondo Indígena 2, como ellos hicieron en el tema del caso del Tesorismo 2, porque en el caso del Fondo Indígena 2 tendría que ser un juicio de responsabilidades a Evo Morales, ya, pero por otra comisión de delitos, que no va a guardar similitud con este conjunto de delitos que ya deben estar en juicio, ya deberían estar en juicio y en una condena. Gracias por habernos contado cómo está avanzando este caso, cómo se encuentra desde el 2013, noviembre de 2013. Hoy con doña Nemesia ya en la cárcel de Miraflores. Yo le agradezco mucho. A usted, cambiemos de tema. Se acerca la Navidad, le invito, por favor. Sé que ha traído un adornito para nuestro arbolito. Le pido, por favor, doctor, que pueda pasar para que usted, con un pensamiento, pueda colocar donde guste. Quiero poner este deseo, que es un deseo de paz para Bolivia.
de unidad para Bolivia. De pedir a toda la población que nos unamos como lo hemos hecho en noviembre, lo hemos hecho en las jornadas de octubre, y principalmente pedir a Dios que bendiga a cada una de las familias y que Dios bendiga a Bolivia. Gracias por haber venido, doctor. A usted muchas gracias. Continuamos. Tanto tiempo aquí, los brazos también, porque aquí Vamos a conversar esta noche con don Mario Cosío, exprefecto de Tarija. Recientemente ha retornado al país con muchas historias. Don Mario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido, gracias por conversar con Hora 23. Encantado, estimada Miriam, estoy muy contento de estar con usted esta noche y a través del suyo con el país. Un saludo a todos, todo mi afecto. Don Mario, el movimiento que se generó con el 21F, ¿qué ha generado en usted? Bueno, yo creo que fue una lucha que reivindicaba, digamos, el respeto a la Constitución Política del Estado y el respeto a la voluntad soberana del pueblo. Creo que fue el 21F la más clara manifestación de la exigencia que tienen los bolivianos de que los gobernantes ajusten su conducta a el Estado de Derecho. En Bolivia hubo una violación sistemática a lo largo de estos 14 años de gobierno que se fue de el orden constitucional, una transgresión sistemática de las leyes, un pisoteo sistemático de los derechos humanos, un desconocimiento de la voluntad popular también de manera reiterada, y creo que el 21 de febrero simbolizó aquello. O sea, además, el 21 de febrero yo creo que fue la manifestación de un pueblo que había advertido que detrás del deseo de un tercer mandato o de un cuarto mandato venía obviamente una decisión política de consolidar una dictadura que iba a mantener prisionera a nuestra patria por muchos largos años. Entonces, el 29 fue eso, fue un resguardo que la gente expresó a través del mecanismo democrático, como es el voto. Lo grave fue lo que vino después. Sí. Cuando el 21 de febrero, o la voluntad expresada el 21 de febrero, fue desconocida. Y este fue, yo creo, el hecho más grave que motivó finalmente la movilización y finalmente la caída de este régimen que obviamente, a pesar de que Bolivia le había admitido que vaya a una cuarta postulación absolutamente inconstitucional, lo que se hizo es desconocer otra vez el voto popular e intentar suplantarlo con un monumental fraude que desconocía nuevamente la decisión del soberano. Y es ahí donde justamente surgió el problema. O sea, la gente había tolerado todas las transgresiones en el orden constitucional, legal, moral, ético, político, pero llegó un límite que fue este. Y el pueblo dijo, hasta acá fue. Y esto ciertamente derivó de lo que todos ya sabemos, la denuncia de Evo Morales y la apertura de una oportunidad para Bolivia para recuperar su democracia, recuperar el Estado de Derecho y recuperar sus libertades. ¿Cómo está viendo ahora el trabajo que está realizando el gobierno de la presidenta Yanine Áñez? Yo lo veo bien encaminado lo que es claramente una transición, que tenía, digamos, objetivos claramente definidos y creo que estamos encaminando hacia ese lado. Primero, el esfuerzo de pacificar el país, creo que se lo ha logrado, mucha dificultad, lamentablemente después de más de 30 muertos, pero finalmente se ha creado un escenario propicio o mínimamente favorable para avanzar al segundo objetivo, que es la convocatoria a una nueva elección que se llevará a cabo próximamente. Realizar una elección es un hecho fundamental para afianzar lo que se ha conquistado hasta acá.
porque lo que se requiere es ciertamente un nuevo gobierno que borre las dudas sobre su legitimidad, y eso se logra cuando el pueblo concurre otra vez a votar y a constituir democráticamente los poderes del Estado. Entonces, urge llegar a este momento, que ojalá no tarde demasiado, porque ahí nosotros habremos empezado ciertamente a, digamos, contener las amenazas que todavía tiene el país y tiene obviamente el sistema democrático, ¿no? Veo bien la transición, aunque esto obviamente no termina en la elección. Creo que hay un segundo momento muy importante que también es altamente fundamental para la vida del país, ¿no? Porque y creo que es el otro esfuerzo que Bolivia tiene que hacer, digamos, de cara a la elección que va a venir también próximamente. Exacto. El próximo 2 de enero se va a saber cuál va a ser la fecha exacta para las próximas elecciones, en el 2020. Ahora bien, ¿cómo ve usted el surgimiento de nuevas figuras dentro del ámbito político? Lo veo muy auspicioso. Yo creo que de eso se trata. La democracia también tiene que estar expresada en la renovación, en la aparición de nuevos liderazgos. Me parece muy importante lo que está pasando en el país. Algunos de ellos ligados directamente a lo que fue este proceso de movilización y reconquista de la democracia. Yo creo que es un hecho muy plausible y valga la oportunidad de decirlo públicamente. Yo quiero rendir mi homenaje a aquella juventud boliviana que jugó un rol preponderante en esta lucha por darle a Bolivia la posibilidad de volver a la libertad y volver a la democracia, las mujeres que han jugado un papel fundamental y otros actores que coronaron con absoluto éxito, digamos, esta lucha el pasado 10 de noviembre. El tema es que hoy lo que queda en todo caso, Miriam, como tarea, es que en honor a esta lucha, ciertamente pensemos con mucha madurez los pasos que vamos a seguir hacia adelante, y no solamente es la transición, sino cómo vamos a encarar la conformación de un nuevo gobierno dentro de pocos meses, porque yo creo que hay que hacerlo de manera que liberemos al país de todo tipo de riesgos y todo tipo de amenazas, porque si bien hemos cambiado un gobierno, sin embargo, la dictadura se había encargado de montar todas unas estructuras para sustentar este proyecto de poder eterno de Evo Morales. Muchas de esas estructuras están intactas todavía, y seríamos ingenuos si nosotros actuáramos como si estuviéramos en una situación de normalidad democrática. No, hemos cambiado gobierno, pero todavía hay resabios profundos de este régimen que se fue, y todavía hay la decisión de quienes se fueron, y particularmente de Evo Morales, de volver al país seguramente para satisfacer la expectativa de quedarse en el poder toda la vida, como lo había dicho. Entonces, creo que hay que actuar con mucha serenidad y hacer las cosas de tal manera de no poner en riesgo lo que fue esta reconquista democrática, ¿no? Entonces, esta es la tarea que me parece fundamental encararla en el corto plazo. Usted, yo sé que recién ha llegado al país, pero o ya le han hablado, estarán tratando de tentarlo para que retome su actividad política en el país. Y sí, es así, pero además el propio retorno mío a Bolivia tiene que ver con el deseo de ayudar a que esta transición y posterior conciliación de un gobierno sea de manera tal que, digamos, eliminemos, yo decía, los riesgos y las amenazas que aún están vigentes. ¿Sabe qué, Miriam? Hace 14 años que el país viene luchando para recuperar su democracia, porque ya desde entonces habíamos visto nosotros lo que había empezado a pasar en Bolivia y sabíamos qué es lo que quería el régimen de Morales. A lo largo de este tiempo han quedado muchas víctimas. Esta no es una lucha reciente, si bien es cierto, ha desencadenado finalmente en noviembre de 2019. Sin embargo, a lo largo de todo este largo tiempo han habido muchas batallas, han habido muchas víctimas. Estoy hablando de que en el camino han quedado más de 90 muertos bolivianos que se han enfrentado con el régimen en este deseo de reconquistar sus libertades. En el camino han quedado decenas de presos políticos. En el camino han quedado más de 1.300 exiliados que hoy están en diferentes partes del mundo, que solamente por haber sido hostigados y perseguidos brutalmente por un régimen que no admitía ninguna posibilidad de disidencia.
y solamente por el hecho de luchar cabalmente por que se respeten los principios democráticos. Entonces, pasaron muchas cosas. La sociedad misma ha vivido sometida al temor, al terror, al miedo. La persecución se ha generalizado. Los medios de comunicación, los líderes de opinión, es decir, las ONG, las iglesias, los estudiantes, los indígenas disidentes, los campesinos, los obreros, una larguísima lista. O sea, Bolivia se convirtió prácticamente en un escenario de cacería política, donde el régimen lo que hizo es justamente eliminar toda expresión de disidencia e instalar por la fuerza, digamos, un régimen que perpetúe a Morales. Han pasado muchas cosas. Por eso digo que en honor a todo esto hay que actuar con suficiente responsabilidad. Y para mí, actuar con suficiente responsabilidad no solo es apoyar a este gobierno de transición, sino trabajar para que se pueda conformar en el país un nuevo gobierno ya sólido, con una alta legitimidad, no deje ninguna duda de ello, fuerte, que ojalá pudiera tener una presencia muy importante en el propio Congreso que le permita gobernar, ¿ya? Y esto lo vamos a lograr si es que logramos articular un frente o logramos articular un bloque de unidad democrática que permita conquistar la victoria en este proceso electoral que va a ser lanzado en las siguientes horas o en los siguientes días. ¿Ya? Y no solo eso, no solamente es necesario que nos unamos todos los demócratas para eliminar todo riesgo y conquistar ese gobierno sólido y fuerte, sino que habrá necesidad también de trabajar para que este gobierno sea capaz de proponerle al país y llevar adelante una agenda que tenga en el centro de su preocupación la situación de la gente, el problema social. Es decir, ¿cómo hacemos que un gobierno, además de legítimo, sea competitivo, de manera que la gente se adhiera y comprenda que el bienestar, que la inclusión, que la ruptura de la marginalidad, que la igualdad de oportunidades viene de la mano de la democracia, no de la dictadura, como se nos hizo creer por largo tiempo? Este es el desafío y en eso precisamente hay que trabajar, y ahí es donde yo precisamente me veo ayudando. Un frente único, aunque todavía hay indicación, o por lo menos es lo que se está viendo, de que se pueda fragmentar el voto, y usted no está de acuerdo con aquello, por lo que me está señalando. Sí, un frente único. No sé si vamos a lograr exactamente un frente único, conociendo un poco la idiosincrasia política de nuestro país, pero mínimamente es necesario constituir un bloque que garantice la victoria de la opción democrática en esta próxima elección. Este es el tema. Y garantice en términos que le dé seguridad para un gobierno que pueda realmente plasmar y hacer realidad gran parte de la aspiración del pueblo boliviano. Habrá muchos temas que hay que debatir en eso y bueno, es parte de la tarea también que hay que llevar adelante. Exactamente. Gracias, don Mario, por haber conversado con nosotros. Nos ha llegado desde su querida Tarija un regalito para nuestro arbolito, ya que estamos cerca de esta fiesta que en realidad casi todo el mundo lo celebra. No diremos que todos, porque hay personas que realmente no lo hacen, pero nosotros por lo menos queremos mandar un deseo. Escuchándolo a usted, por favor, mientras yo voy colocando esta borlita en nuestro arbolito. Don Mario, cuando guste. Miriam, yo creo que a lo largo de todos estos años lo que ha estado presente es un tono permanente de enfrentamiento, de confrontación, de división nacional, de enconos, de revanchas, de odios, de confrontaciones cotidianas. Yo creo que los oídos de los bolivianos, el corazón de los bolivianos, lo que quiere es sentir otra cosa. Creo que Bolivia se merece y tiene el derecho a vivir en paz. Los bolivianos tenemos el derecho a vivir en paz, a expresar lo que sentimos, sin temor de ser perseguidos. Vivir en libertad. Vivir en un escenario donde se respeten nuestros derechos y no solamente, digamos, nuestras ideas. Es decir, esto es lo que hay que construir. Yo creo que hay que sustituir el léxico constante de la confrontación, decía, de las palabras de odio,
Son palabras que nos dicen paz, que nos dicen alegría y sobre todo nos hablan esperanza, Miriam. Lo que quiere el país es vivir un futuro cargado de esperanza. Y ahí justamente es donde todos los bolivianos tenemos que comprometernos y ojalá que en estas Navidades hagamos un acto de contrición y nos comprometamos nosotros mismos, con nuestras familias, en fechas tan importantes, tan sensibles, a trabajar en esta dirección. Bolivia se merece una oportunidad nueva. Yo creo que las familias bolivianas se merecen una oportunidad nueva y yo creo que es el momento de reflexionar sobre ello y en paz comprometernos que así va a ser el próximo año 2020. Tal vez no tengamos la oportunidad de volver a conversar antes del nuevo año, Miriam. Yo quiero mandarle al país mi corazón, mi sentimiento en esta Navidad. Que Dios bendiga a todos los hogares, que nos traiga alegría, que nos traiga felicidad. Y que este nuevo año encuentre una Bolivia mucho más unida y con un horizonte más claro, en el que podamos encontrar bienestar para todos. Un gran cariño a usted, a su programa y por supuesto contento de estar otra vez en Bolivia. Gracias por haber conversado con nosotros y permitirnos este momento de cariño y de paz para todo el país. Muchas gracias, don Mario. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bien